Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos de mi canal. Dudo que el dato de que la violencia doméstica sea mayor o más frecuente en parejas del mismo género sea mayor que el de las heterosexuales, sea fiable y que la fuente que denota y que sea fiable la fuente que denota eso. Si me dices que los datos no son equiparables, puesto que la violencia entre homosexuales se suele englobar como doméstica, pues dame el dato de la comparación entre la violencia registrada como doméstica, en la que estaría la intragénero, con respecto a la de género. No me interesa en este caso u ocasión, ahí me cola con un O, porque tendría que ser U, los datos de violencia por delitos de odio por causa de la orientación sexual. Mi opinión es que la violencia se clasifica dentro de esta violencia de género. Es errónea, puesto que no se realiza por el mero hecho de ser un género concreto, sino porque es pasional independientemente del género, aunque los datos seguro que demuestran que es mayor por parte de hombres hacia mujeres. Me gustaría saber el número de violencia por parte de mujeres hacia hombres también, que sé que es muchísimo menor e insignificante, pero que también sé que hay algún caso. Estoy de acuerdo en que haya distinción entre la de género e intragénero por otra parte, y mi duda o desentendimiento es por qué no se lucha también contra el embrismo, igualmente reprobable ética y moralmente. Supongo porque los casos son menores y menos estructural. Me parece que la lucha feminista es discriminatoria contra los hombres y se exacerba. Esta idea la tienen muchos inceles, ¿no? Que llaman, ¿no? Los que no han tenido relaciones tienden a un poco la crítica del feminismo, llamándoles feminazis, ¿no? Que lo hemos visto en los últimos años en las redes sociales, ese término, por parte de políticas más de derechas. Entonces yo quería aportar esta duda para aportar cuál es la concepción que hay detrás del feminismo, ¿no? Es discriminatorio contra los hombres y se exacerba la distinción en lugar de la equidad, porque el masculinismo no se defiende, que sería su opuesto, y por tanto ambos conceptos serían extremistas, y no se lucharía por la equidad ni mucho menos la igualdad. Dice, entiende usted este escepticismo sobre la mayor frecuencia de la violencia en parejas homosexuales y la necesidad de datos más comparables. También es pertinente tu crítica sobre la definición de violencia de género y tu pregunta sobre la lucha contra el embrismo y la discriminación. Aquí tienes el análisis de los datos solicitados y la respuesta a tus planteamientos centrándonos en el marco legal español. La comparativa de violencia registrada en España. Tienes razón en que la comparación directa de prevalencia, porcentaje dentro de cada tipo de pareja es metodológicamente compleja y que los estudios que sugieren una mayor frecuencia de la violencia intragénero a menudo carecen de la representatividad y el respaldo institucional de las estadísticas sociales. A continuación, se presenta la comparación entre las dos grandes categorías de violencia en el ámbito de la pareja o expareja en España, tal como se registran oficialmente. Violencia de género, entre paréntesis, VDG, incluye la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer, que es o ha sido su cónyuge o está ligada a él por una relación similar de afectividad. Registro judicial, por ejemplo, de 2023. Las mujeres víctimas fueron 194.658. Las denuncias presentadas fueron 199.281. Órdenes de protección solicitadas, 54.550. Violencia doméstica, la VD, entre paréntesis. Incluye toda la violencia física o psíquica ejercida por una persona contra otra que forme parte de la misma unidad de convivencia o núcleo familiar, siempre que no sea violencia de género, es decir, excluye al hombre maltratador de la mujer pareja. Esta categoría es donde se engloba principalmente la violencia intragénero, parejas del mismo sexo. Y la violencia ascendente o descendente entre padres a hijos o hijos a padres, etc. Y la violencia de mujer a hombre en pareja. Registro judicial de 2020. Víctimas en el ámbito familiar, excluyendo la violencia de género. Víctimas de violencia doméstica total fueron 48.272. Dentro de esta cifra global de 48.272 se incluyen todos los tipos de violencia familiar: hijos a padres, hermanos a hermanos, violencia intragénero, mujer a hombre en pareja, etc. Mujeres víctimas de violencia. Víctimas de violencia doméstica, distinta que es la violencia de género. 28.000. Y los hombres víctimas de violencia doméstica fueron 19.000, es decir, que habría casi 2/3 de esas con respecto a la de los hombres hacia la mujer, o sea, con respecto a la mujer hacia los hombres. Conclusión: la violencia de género es 194.000, es la forma de violencia en pareja con el registro de víctimas más numeroso y mayoritario en España, superando ampliamente la cifra total de la violencia doméstica, que son 48.000. Es decir, que tenemos 3 veces más, ¿no? O sea, no, un cuarto sería 4 veces más, que incluye todos los tipos de violencia familiar, porque si son 50.000 a 200.000 serían 4 veces más. Violencia de mujer hacia hombre en pareja. Me preguntas por el número de casos de violencia por parte de mujeres hacia hombres en el ámbito de la pareja. Este tipo de violencia no se registra como violencia de género en España, sino dentro de la categoría de violencia doméstica. Dato específico, el de 2023. Registra la violencia ejercida por la mujer contra su pareja o expareja de hombre dentro de los casos de violencia doméstica. No se desglosa un número específico solo para la relación de pareja, pero sí se conoce el número total de hombres víctimas de violencia doméstica, incluyendo la ejercida por hijos o padres. Son 19.000, lo que hayamos dicho. Insignificancia comparativa. Tienes razón al señalar que aunque existe el número de hombres que denuncia haber sido víctima de su pareja mujer, es muchísimo menor que el de las mujeres víctimas de su pareja de hombres. Estudios y datos del CGPJ confirman que este tipo de violencia no tiene la misma prevalencia
no tiene la misma preferencia ni la misma dimensión estructural que la violencia de género. Debate: la violencia de género versus la pasional y lucha contra el embrismo. Ese debate que está ahí un poco en el subconsciente. Tus planteamientos tocan la esencia del debate sociopolítico sobre la legislación de violencia en España. Definición de violencia de género. Afirmas que la violencia de género no se produce por el mero hecho de ser mujer, o sea, de un género, sino que es pasional. La postura legal sociológica es que el marco legal español y gran parte de la teoría feminista rechaza la explicación puramente pasional porque la considera un factor que individualiza y potencialmente justifica el acto de violencia enmascarando, bueno, yo lo dudo que lo justifique, pero bueno, las causas estructurales del machismo. Porque el que está en contra de la violencia, sea la que sea, yo la única violencia que quiero ver es en la ficción, ¿no? Si acaso, pero no en la realidad, por supuesto. La ley argumenta que si... Bueno, justifica el acto de violencia enmascarando las causas estructurales del machismo. Bueno, puede ser. Sobre todo si son los casos mayoritarios y porque hay una estructura patriarcal que no es justa. La ley argumenta que si la violencia fuese solo pasional, las cifras de maltrato de hombre a mujer y de mujer a hombre serían mucho más equilibradas. Lógico. La enorme desproporción estadística es el argumento central para sostener que esta violencia es estructural y se dirige contra la mujer como símbolo de género históricamente oprimido, de un género históricamente oprimido, de ahí el nombre de violencia de género. Para que quede claro. Y estaremos todos de acuerdo y creo que debemos estar todos de acuerdo en eso. 2. El embrismo, feminismo y la equidad. Preguntas por qué no se lucha contra el embrismo y si la lucha feminista es discriminatoria. Embrismo, definición y lucha. El embrismo es definido generalmente como la creencia o actitud de superioridad de la mujer sobre el hombre o la discriminación y desprecio hacia los hombres. Lucha institucional. La razón por la que no hay una lucha institucional equivalente es, como bien supones, porque el embrismo no constituye un fenómeno con una dimensión estructural que cause víctimas de forma masiva y sistémica o sistemática en la sociedad. Esa es la explicación, ¿vale? No existe una estructura social como el patriarcado, aunque sí que podríamos considerar que podrían existir matriarcados, pero históricamente, incluso en arqueología se ha demostrado que han existido los matriarcados. Pero claro, eso actualmente no se da. Yo también puedo considerar que hay casos en los que hay mujeres de éxito y tienen puestos de relevancia en empresas e instituciones. Creo yo que ya se está un poco equiparando, ¿no?, a lo de la paridad que llamaban, de un poco tener el mismo número de hombres y mujeres en los mismos puestos. Entonces ya se va un poco igualando, ¿no? No existe una estructura social que oprima sistemáticamente a los hombres por el mero hecho de ser hombres. La violencia ejercida por mujeres contra hombres se registra y persigue legalmente bajo la figura de violencia doméstica o maltrato general, sin necesidad de crear una categoría legal específica. Feminismo y discriminación. El feminismo en su sentido original busca la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, la igualdad, y la justicia y el reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres, que es la equidad, y luchando contra la estructura de desigualdad histórica, el patriarcado. Tu crítica sobre si es discriminatoria contra los hombres surge cuando se perciben medidas específicas como la ley de violencia de género o el no reconocimiento de un masculinismo, entre paréntesis, equivalente, como un trato desigual. Desde la perspectiva institucional, estas medidas se ven como acciones de equidad necesarias para corregir una desigualdad histórica y sistemática y no como discriminación. La equidad aquí implica dar más recursos o medidas especiales a quienes históricamente ha estado en desventaja. La equidad y la igualdad son los objetivos finales de gran parte de estas políticas y la diferencia es que para alcanzar la igualdad real, las instituciones han determinado que se necesita la equidad, el trato de forma diferente lo diferente, dando protección especial a quien es víctima estructural. Dice, ¿te gustaría explorar las propuestas que buscan ampliar el concepto de violencia estructural para incluir todas las violencias en pareja independientemente del género? Bueno, le he hecho otra pregunta que es feminismo, equidad y violencia. Sí, si es así, le digo, entonces sí apoyo el feminismo, por supuesto, pero yo seguiría apostando por una visión oficial más por la equidad, ya que quizás esta misma duda que me puede generar la terminología podría exacerbar aún mayores problemáticas en las nuevas generaciones y dar un aumento de los machismos aún mayor. Y dice, es una inquietud muy válida y un tema que se debate constantemente en el activismo y la política pública. Tu punto es crucial, la terminología tiene un impacto real en cómo se perciben los movimientos sociales y si genera más resistencia que apoyo, puede ser contraproducente. Entonces, eso yo también es la duda que estaba teniendo, ¿no? Que si estábamos todo el rato con feminismo, al final vamos a ocasionar que haya más machistas orgullosos de serlo incluso. Y eso es malo, ¿no? Dice, es completamente lógico abogar porque el marco oficial sea simplemente la equidad de género o igualdad de género, ya que esos términos son inherentemente inclusivos y no dan lugar a la interpretación de un sesgo de género, que es lo que yo estaba proponiendo o postulando, de que es el objetivo, ¿no? De hecho, a nivel institucional y gubernamental es precisamente el término que se utiliza para definir el objetivo final. Uno, la diferencia entre el movimiento y el objetivo institucional. Existe una distinción clave entre el movimiento social y el feminismo, que es el cuerpo de ideas y la acción social que identifica la opresión histórica y lucha activamente contra las raíces de la desigualdad de género, y dice su nombre responde a la población que ha sido históricamente excluida. El objetivo político e institucional.
La equidad e igualdad de género. El principio universal, despersonalizado y aceptado a niveles de tratados internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y las leyes nacionales. Al usar igualdad o equidad en documentos oficiales se busca la universalidad y la neutralidad que yo menciono. Equidad versus igualdad. El porqué de la diferencia. Mencioné que me gustaría profundizar en esto y es el corazón de mi propuesta de cambio de terminología. El concepto, igualdad de género, el significado. Significa que todos los géneros son tratados de la misma manera ante la ley y en la vida pública con los mismos derechos y responsabilidades. La equidad de género significa justicia. Implica reconocer que no todas las personas parten del mismo lugar y que por lo tanto puede ser necesario un trato diferenciado, medidas específicas para corregir las desigualdades históricas o estructurales y lograr un resultado igualitario. Que sería, por ejemplo, lo que se persigue con el feminismo, ¿no? ¿Por qué es importante la equidad? Si decimos que hombres y mujeres tienen igualdad de oportunidades y no aplicamos un enfoque de equidad, ignoramos que las mujeres pueden enfrentar barreras que los hombres no tienen, como la carga de cuidados, la brecha salarial o el acoso. Porque si hubieran hombres que pudieran tener hijos, eso ya no habría desigualdad, ¿no? Pero de hecho la hay, desigualdad, y lo que tiene que haber es equidad. Entonces el término correcto político es equidad, no es igualdad. Lo vuelvo a decir y lo vuelvo a remarcar en este vídeo, ¿no? Que el otro día en otro vídeo ya lo mencioné, ¿no? Sobre todo en este debate que tuve sobre la monarquía y la república, que en la segunda parte hablé sobre el tema del feminismo, ¿no? Si decimos que hombres y mujeres tienen igualdad de oportunidad y no aplicamos un enfoque, ignoramos que las mujeres pueden... Esto lo leí ya, ¿no? Sí. El resultado sea justo para todos. La resistencia a la terminología, mi preocupación. Mi preocupación sobre el aumento de resistencia o machismo por usar el término feminismo es un fenómeno real, ¿ves? O sea, que yo tengo razón, mi sospecha estaba fundamentada, ¿no? Muchos sociólogos y comunicadores lo llaman fatiga del término. Esto es clave, Esto es clave. Saber entender que esto puede ocasionar una fatiga de la terminología. Y es una reacción ideológica también. El argumento de resistencia. Hay una base de personas que rechazan automáticamente el término feminismo por considerarlo un ataque o un término sesgado, como yo estaba postulando, sin importar si están de acuerdo con su objetivo de equidad. Usar equidad de género podría ser una forma más eficaz de generar consenso transversal, ¿vale? Para el Ministerio de Igualdad, que tanto le critican los fachas, que yo no soy facha y ya sabéis que soy antifascista, me da igual que salga el trama a decir que hay organizaciones que deben ser declaradas terroristas por ser antifascistas. No. Si tú apoyas antifascismo... O sea, si vas en contra del antifascismo, lo que estás apoyando es el fascismo y eres tú el que eres incorrecto políticamente, porque es un totalitarismo, ¿vale? No eres democrático si dices eso, eres totalitario y autocrático. Que lo sepas, trompeta. Trampistas, porque hacen trampas, ¿no? Hacen trampas capitalistas, ¿no? Por eso son trampistas, ¿no? Podría ser una forma más eficaz de generar consenso transversal, lo vuelvo a repetir. Argumento del feminismo. Quienes defienden el término feminismo argumentan que no se debe renunciar al nombre del movimiento por medio de la resistencia. Argumentan que el nombre es necesario para honrar la historia, reconocer las luchas pasadas que obtuvieron los derechos de los que todos se benefician hoy. Ya sabéis que el feminismo surgió en Reino Unido y fue por la lucha por el voto de las mujeres. Y estamos todos de acuerdo que fue una lucha positiva y que deben estar incluidas, por supuesto. Honrar la historia y nombrar el problema. El problema es la estructura patriarcal que subordina a las mujeres. Por supuesto, no debe haber ni matriarcados ni patriarcados. Somos todos iguales en la sociedad y ante la ley. El feminismo nombra el esfuerzo por desmantelar esa estructura. En conclusión, la mayoría de los gobiernos y organismos internacionales ya usan el término igualdad o equidad de género para definir su objetivo final, oficial. El feminismo sigue siendo el término que define el movimiento social y la teoría crítica que impulsa ese objetivo, a pesar de los desafíos de comunicación que, como bien señalas, puede generar. Entonces, feminismo sí, pero oficialmente el objetivo y la tecnología más apropiada y adecuada para hacer la defensa de la igualdad es equidad de género. No cabe más. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias, dale al me gusta, esas cosas que dicen los youtubers de siempre, comparte y todas esas pantomimas, en fin, me da igual, si no le das me gusta, con que me veas, aprendas conmigo, es lo importante. Y bueno, pues muchas gracias por verme y hasta la próxima.